Muy buenas a todos, aquí estamos en Hollywood, estamos viendo si realmente se quemó esa parte donde están las letras, porque en las redes sociales están hablando de que se quemó la ciudad de Los Ángeles, pero realmente no se ha quemado todo. Y podemos ver aquí que no, realmente no se quemó, ahí está verde donde están las letras de Hollywood. Y atrás de esos, donde está el cerro, donde están los montes, ahí sí se quemó porque es obvio que se queme porque cuando agarra fuego, quema bastante porque los pastos están secos. Aquí hay mucha sequía. Ahorita no ha llovido desde hace meses aquí en Los Ángeles. Y luego con el viento que hubo, pues avanzó mucho más el fuego, el incendio, y los bomberos pues realmente no pudieron controlarlo. Pero la ciudad de Los Ángeles no se ha quemado como se ve en algunos videos en las redes sociales. Y estoy haciendo esta grabación porque una hermana y también un hermano me mostraron y me preguntaron acerca de un video que estaban viendo cómo se quemaba la ciudad de Los Ángeles. Pero ahí está la ciudad de Los Ángeles. No se ha quemado todo como muestran en esas redes sociales. Y algunos también le atribuyen a un juicio divino, a un juicio de Dios, la cual no me parece bien que están haciendo así, de esa manera, porque en primer lugar, cuando vemos el juicio de Dios que viene sobre el mundo, no solamente va a quemar aquí en las montañas de Los Ángeles, porque aquí donde se quemó son las orilladas, ni siquiera es la ciudad de Los Ángeles. Sí se quemaron miles de casas, eso sí, pero cuando se trata del juicio divino, no creo que solamente el monte o los cerros que están alrededor de Los Ángeles se quema. Y algunos también están asociando con una expresión que dijo una mujer en una reunión que estaban, en una forma de expresión de burla. Y algunos lo asocian porque se burló de Dios y por eso cayó el juicio divino, pero realmente no tiene concordancia. Porque en el mundo no solamente una señora se ha burlado de Dios. ¿Cuántas personas a diario se burlan de Dios? Y, y Dios no les castiga porque no tiene nada que ver con juicio directo de Dios, como se menciona. Porque la ira de Dios lo ha dejado hasta el final de los tiempos, como dice Isaías 13, versículo 11, ¿no? Donde Dios va a castigar al mundo por su maldad, por su iniquidad, por su pecado. Va a ser grande y terrible el día de Jehová que va a venir sobre el mundo. Entonces no tiene mucha concordancia esto. ¿Y qué pasa con aquellos que se mueren sin recibir el juicio de Dios, habiéndose burlado de Dios? Bueno, pues Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto dice el juicio. Entonces, aunque las personas mueren sin recibir el juicio de Dios sobre la faz de la tierra, se encontrarán en el juicio final. Pero lo que les quería mostrar aquí es que la ciudad de Los Ángeles no se ha quemado como dicen. Aquí estamos viendo la ciudad y luego por este lado pues están las letras donde ni siquiera pasó fuego por ese lado, y hay videos que están mostrando que se está consumiendo esa parte. Pero vamos a ver del otro lado. Y por este lado pues se encuentra el centro de Los Ángeles, donde están los edificios. Ahorita está amaneciendo y está saliendo el sol, pero como hay mucha nube, están pronosticando que va a llover. Por eso no se ve claramente los edificios, pero ahí están los edificios, no se han quemado, no
no se dejen llevar todo lo que dicen en las redes sociales. Ahí tenemos las montañas en las orillas de Los Ángeles. Entonces no se dejen llevar todo lo que dicen en las redes sociales, porque no todo es verdad. Y la Biblia también nos habla de que Dios en esta era, en este tiempo, ha derramado su gracia y su misericordia. Claramente dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hay otro texto en la primera carta de Pedro donde dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero Dios sí quiere que todos procedan al arrepentimiento. Un saludo a todos, que Dios les bendiga y disfruten del video.